Hola a todas y a todos, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de La Cosa Energética. Hoy vamos por el episodio número 9. Traemos a Natalia Daza, es una experta en cambio climático, minerales críticos, estratégicos, derechos humanos. Es una profesional muy interesante con la que se puede conversar, no solamente conversar, sino también trabajar. Le doy el paso, permítanme por acá a Natalia. Hola Natalia, ¿cómo estás? Creo que ahora sí te Ah, escuchamos. casi nada. Hola, ¿qué más? Ahora sí. ¿Cómo te va? Todo muy bien. De vacaciones, pero Excelente. comprometida con el podcast. Eso es lo más importante. O sea, nuestros invitados e invitadas son muy como, pana, si yo esté en Checoslovaquia, estoy con ustedes. Entonces, Aquí qué genial, estamos. qué genial, qué genial. Em, Sabemos que no puedes decir exactamente tu ubicación, pero ¿en qué parte del mundo estás? ¿Hace frío, hace calor? Hace calor. Hace mucho calor. Playa, sol, mar. Upa, genial, genial. Pues bueno, primeramente para empezar con nuestra audiencia, decirles como que pues a Natalia la conozco, tuve la fortuna de conocerla en una fundación que aún existe, pero ya todas las personas que estábamos en ese momento ya han cambiado sus rumbos, que se llamaba Pacto por el Clima, y la conozco desde una visión pues personal, de amigos y todo, pero ¿cómo se presentaría Natalia frente a nuestros oyentes, a nuestra audiencia? ¿Quién es Natalia Daza? Bueno, Natalia es una politóloga que ha trabajado desde la incidencia en derechos humanos en el tema de cambio climático, es decir, mi mirada no viene eh, particularmente del sector privado o de ONGs a nivel de implementación, mi mirada viene más desde lo que tiene que ver con incidencia y estrategia de movimiento social. He trabajado más en todo lo que tiene que ver con el panorama global de incidencia en cambio climático y derechos humanos, en todo lo que tiene que ver con eh, incidencia en procesos internacionales de derechos humanos, pero también procesos internacionales de cambio climático, como lo es pues, las COPs, entre otras. Y trabajo muy desde allí, hago investigaciones, digamos, que abarcan más el lente global, entonces todo lo que vamos a hablar hoy sobre minerales de transición va a ser precisamente con ese lente amplio y después vamos a ir bajando un poco al contexto nacional. Y ya. Genial, genial. A mí me parece que los minerales críticos han sido durante un buen tiempo yo creo que una conversación oculta, o bueno, no oculta, pero sí como tras bambalinas. Todo el mundo habla de transición energética, todo el mundo habla de solar, eólica y demás, pero si nos vamos a una mirada bien profunda, vamos a encontrar cosas bien interesantes, por llamarlo de alguna manera. Tal Y cual. justamente para empezar esta conversación, Nata, ¿qué son los minerales críticos y por qué están en el centro de esta conversación? Listo. Entonces vamos a hablar en este momento sobre minerales críticos, luego vamos a hacer lupa en lo que es minerales de transición, que no es lo mismo que minerales críticos, y luego de eso vamos a hablar de por qué están al centro de la transición energética global, ¿no? Estupendo. Entonces, vamos a echarnos unos pasos hacia atrás, hacia la Segunda Guerra Mundial, que es cuando emerge el término de minerales críticos. Y los minerales críticos son aquellos cuya oferta es central para lo que tiene que ver con el desarrollo económico, militar y me falta uno, social de un país. Estos usualmente son difíciles de conseguir o tienen riesgo de entrar en escasez. Y el término emerge en el marco de la Segunda Guerra Mundial porque cuando los británicos encuentran, digamos, sus salidas hacia los países colonia productores de cauchos restringida, eh, sabiendo que el caucho es clave para muchos de los materiales de guerra, emerge este concepto tal cual de minerales críticos. Incluso se hablaba en Estados Unidos, por ejemplo, también productor de armas, de reducir, por ejemplo, el número de juguetes para perro que se producían en la época, que eran a base de caucho. Y de hecho, el boom del plástico se produce en ese mismo momento, digamos, buscando no tener una dependencia tan fuerte en ese momento de las colonias en la producción armamentística. Ese término se queda con nosotros hasta ahí. Y en esa categoría grande que son los minerales críticos, entran minerales y materiales críticos, acabo de poner de una vez eso, entran entonces los que hablamos como minerales de transición, es decir, aquellos minerales
em, que son vitales a la transición energética, pero cuya demanda también cuya oferta, perdón, también puede estar en riesgo, ¿no? Como son difíciles de conseguir, están altamente concentrados en ciertas ubicaciones geográficas, y de eso vamos a hablar un poco ahorita. Eh, ¿Por qué no se pueden confundir? Y esto es súper clave, porque en esos discursos de transición energética, es decir, de esos minerales como el litio, el cobre, el zinc, el níquel, las tierras raras, eh, el aluminio en forma de bauxita, el manganesio, bueno, en fin, eh, encontramos muchos que se traslapan con otras ofertas, con otras demandas, perdón, eh, que en este momento son vitales. Entonces, por ejemplo, Ujú. hablamos de aquellos minerales que son esenciales a los centros de información para la inteligencia artificial, por Ok, ejemplo, para la producción de armas, por ejemplo. Y entonces es clave, digamos, hacer esa distinción entre minerales críticos y minerales de transición, porque muchas veces, como el término más global que se ha utilizado es minerales críticos, muchas empresas de minerales de transición, que también son minerales críticos en muchas ocasiones, pues hablan mucho del futuro verde y de los minerales críticos, y cuando uno va a ver sus cadenas y hacia dónde van esos minerales, pues se da cuenta que no todo va para la transición. De hecho, hay mucho que va para producción de armas, para centros de datos, bueno, en fin. Creo que ok, esa distinción es importante, son esenciales porque básicamente se necesitan para llegar a los puntos como que nos hemos propuesto a nivel de negociaciones internacionales en materia de energía renovable, de triplicar las energías renovables, eso sin duda aumentar la demanda de los minerales de transición. Eh, y hasta ahora muchos de ellos no han encontrado ningún reemplazo o sustituto. ok. Entonces, especialmente el cobre. Digamos que el litio estamos un poco más allá, Ujú. más cerca de tener un poco más variedad de materiales para lo que tiene que ver con energy storage, como de, no tengo la Almacenamiento, que traducción, llaman. gracias. Eh, pero, por ejemplo, el cobre, dificilísimo. Las tierras raras, dentro de las tierras raras hay como 27 tipos de tierras raras, entonces pues te imaginarán que buscar sustitutos es difícil. El grafito es particularmente difícil de sustituir, el aluminio, supremamente difícil. Ahí eso está digamos, su carácter crítico también. Eh, pero más allá de eso, pues es importante saber que estos son vitales para la producción de las tecnologías, para la transición energética y para hoy, para poder seguir abordando en las ¿Por qué siguientes están en el preguntas. centro? Ah, ok, ya como que esa fue como tu Sí, redondeado. O por se eso están necesitan en el para centro. la generación de las tecnologías en materia de transición energética, para cumplir además las metas que necesitamos. Justamente cumplir las metas, yo cada vez más, por ejemplo, cuando empezamos en Pacto por el Clima por allá en el 2019, yo era un fiel seguidor de las COPs y las COPs transformaban nuestras vidas. Eh, un par de años después sigo diciendo como, pueden transformar algunas vidas. Pero a nivel internacional, algunos países que ya están muy avanzados dicen, no, es que ustedes no tienen que seguir nuestra senda, ustedes tienen que descarbonizarse más rápido porque ustedes no tienen tanta industria. Y por otra parte, los países dicen como, si nosotros no nos industrializamos o no continuamos en este proceso, nunca vamos a tener un nivel de ingreso económico per cápita como los que tienen ustedes y nosotros queremos llegar de alguna manera a ese bienestar. Y eso plantea tensión, ¿cierto? Como saliéndonos aquí, haciendo como un paréntesis, eh, lo que pasó con Guyana, no recuerdo si es Guyana o Guyana francesa, que le dijeron como usted no puede explorar su petróleo y tiene que conservar su bosque. Ellos dijeron como nosotros somos un país soberano, podemos decidir lo que queramos, ¿cierto? Y en esas tensiones, traduciéndolo a los minerales críticos y de transición, ¿cómo ves eso? ¿Cómo ves esa urgencia en descarbonizar y reducir impactos, pero a la vez cada país queriendo ser partícipe en este, como en esta pugna por desarrollarse? Yo creo que lo primero es además entender que esa extracción de minerales de transición no, se distribuye simplemente a los países que
lo extraen, es decir, no es como que Colombia extraiga un montón de cobre y entonces ese cobre sea para su transición, sino que la mayoría de los minerales de transición se extraen para la producción de tecnologías que luego van a ser usadas en el norte global. Eco. Eh, el mejor de los ejemplos que a mí me parece súper interesante, que es de 2023, entonces la cifra no está actualizada, pero uno Ok. debería pensar, por ejemplo, Tesla, en Ujú. producción de carros eléctricos, la gran mayoría de su oferta estando en el norte global, eh, como un negocio de baterías. El 50% del litio que se producía en 2023 iba para Tesla. Y en ese sentido es importante pensar, por ejemplo, hacia dónde van estos minerales y las tensiones que hay. Yo creo que la primera tensión que nosotros identificamos es la tensión de la demanda, la gran demanda que hay por esas tecnologías, la gran demanda energética que hay en países del norte global, al mismo tiempo generando una, digamos, como la necesidad de los países del sur global de Ujú. ampliar o intensificar su oferta mineral de transición, pues digamos, indispensablemente intensificando las actividades mineras en, eh, en sus países. Ujú. ¿Listo? Entonces, ¿qué procede ahí? Una de las primeras cosas que nosotros hablamos, volviendo a esto, es la necesidad de reducir la demanda energética en países del norte global. De Ujú. nada sirve pasarnos a las energías verdes si la demanda sigue la misma, digamos, la demanda energética sigue la misma intensidad del norte global. ¿Qué vamos a terminar haciendo? Vamos a terminar o complementando la actual demanda energética, es decir, vamos a sumar la demanda energética de combustibles fósiles más la demanda energética por energías renovables y vamos a tener una super demanda energética en el norte global, Y que va a ser sería una cosa loca. irónico y si uno se pone a leer los reportes, la cosa va un poco para allá lastimosamente, eh, donde además los procesos en los cuales los países del sur global siguen trayectorias de mitigación con estas energías renovables, porque hay muchos frentes de mitigación, Ujú. eh, tampoco es tanta. Entonces uno empieza a decir como, pucha, estamos generando un montón de tensiones a nivel, pensemos en la minería como sector, no vamos a entrar todavía en los detalles de lo que estamos viendo en minerales de transición, vamos a pensar en la minería y su conflictividad social Ok. y ambiental, dejémoslo ahí. Pensemos en esa conflictividad social y ambiental eh, exacerbada, Ujú. claramente, porque hay una gran demanda energética en el norte global. Primer problema. Entonces, Ujú. yo creo que lo primero para pararse en esta pregunta antes de decir es que hay un montón de problemas, es como si el primero de los problemas tiene que ver con que hay una distribución desigual del consumo de energía. En el norte global se consume demasiada y de formas muy individualizadas. De hecho, o sea, lo que nosotros podemos reducir en extracción de minerales de transición, si por ejemplo un país como Estados Unidos pasara a volver masivos los sistemas de transporte público, es para morirse de la cantidad de minerales que nos estaríamos ahorrando. Entonces, eso primero. Además, teniendo en cuenta que esos minerales no solo van destinados a las tecnologías de transición energética, sino que compiten con la industria armamentística, que en este Ujú. momento tiene una gran demanda, Ujú. y también competimos con las empresas de inteligencia artificial, pues pucha, la cosa se pone más tensa, ¿no? Porque entonces es como la necesidad de reducir esta demanda por muchos frentes, porque sabemos que hay otras industrias. El problema además digamos, el dilema ético de a qué industria se va, que definitivamente se debería priorizar la de la transición, si me preguntan. Pero entonces ya después nos bajamos a la escala de lo local y estamos viendo tensiones porque bajo la premisa de que estos minerales se necesitan para la transición, estamos viendo lo que es la aceleración de las licencias las licencias de exploración, las licencias de impacto ambiental, bueno, todo en esos procesos se está viendo acelerado, lo que Ujú. resulta en consultas que ya sabemos que tienen muchos problemas en el sentido de que no se elaboran pensando de forma adecuada en el contexto cultural, social, sino se hacen de forma afanada, muchas veces con incentivos externos
vamos y les llevamos las camisetas al equipo del fútbol del pueblo y entonces Ujú. lo convencemos y obviamente sabemos que no es un consentimiento libre, Sí, previo, informado como tiene que ser, tome este maletincito aquí con unas tal cosas. cual. Entonces, si eso es en el contexto no acelerado de la extracción de minerales de transición, pues en el contexto acelerado es mil veces peor, porque en muchas ocasiones se saltan etapas de los procesos de consulta, de la evaluación del impacto ambiental, con tal de obtener una licencia lo más rápido posible, pues para extraer los minerales, que en muchas ocasiones van, sí, a tecnologías de energía renovable, pero no siempre, que Ujú, es el problema ahora. No tenemos como trazar, digamos, como no tenemos nada que obligue a las empresas a decir como, este porcentaje va para transición, este porcentaje va para eh, armas, este porcentaje va para inteligencia artificial. No, no tenemos ni idea, nada regula eso y es un problema porque además pues es un marco de regulación. Entonces, podemos hablar un poco pues que obviamente, insisto, ahorita podemos desglosar sobre exactamente cómo eso se ve, ujú, pero las tensiones sociales son para arriba, que esos minerales no necesariamente van para los países en desarrollo, y para ujú. abajo, que exacerba una cantidad de problemas históricos que ya vienen con la minería. Maravillosa respuesta. Creo que lograste encapsular muy bien como toda esta narrativa que estabas diciendo. Y yo creo que esa visión viene también de tu trabajo, o bueno, de lo que has venido haciendo desde hace un par de años ya, creo. Como tal, la palabra o como el programa está en inglés, solo que como Celia Cruz decía, my English is not very good looking. Ese es. Entonces, perfecto. Entonces, desde tu trabajo en el monitor de minerales de transición, ¿cierto? De pronto, quizás antes de dar tu respuesta, como explicar qué es un monitor, cómo funciona un monitor y conectando con la pregunta anterior, qué patrones de vulneraciones a derechos humanos se han identificado a nivel global, que no solamente, que aquí es donde vemos que no es que es una cosa en Burkina Faso, es una cosa en Camboya, es una cosa en Bolivia. No, 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 es algo estructurado. Sí, tal cual. Entonces, bueno, ¿qué es el monitor? Básicamente en el monitor lo que se hace es recoger alegaciones de derechos humanos, eh, alegaciones de abuso a derechos humanos, y Ujú. hay un amplio espectro desde acceso al agua, a el derecho a un medio ambiente sano, eh, no discriminación, bueno, en fin, que ocurren en el marco únicamente de la extracción de minerales de transición. Es decir, no nos ocupa, pues digamos, no se ocupa el monitor, y acá aprovecho para decir que no estoy hablando eh, en nombre de mi organización, es el Business and Human Rights Resource Center. De hecho, salí acabé mi ciclo hace poco con ellos, hace Ok. menos de una semana, pero me Importante encanta hablar de disclaimer. este monitor. Y lo que se hace es que se compila en una gran base de datos, y lo que pasa con esa gran base de datos es que anualmente estamos haciendo análisis de eh, qué pasa año a año con el monitor de minerales de transición, qué patrones estamos viendo de abusos a derechos humanos, dónde estamos viendo esos abusos, relacionados a qué minerales y así. Entonces, ¿qué patrones de vulneraciones de derechos humanos se han identificado a nivel global? Yo creo que lo primero por decir es que la gran mayoría de vulneraciones a derechos humanos en materia de minerales de transición ocurre en Sudamérica, principalmente eh, en Perú y Chile, y en gran medida relacionado con la extracción de cobre. Adicional a eso, eh, vemos también vulneraciones a derechos humanos relacionados también con el cobre en la República Democrática del Congo, Ok. eh, como de los grandes, podría decir, de los países con más cantidad de alegaciones. Y hay otros países que van detrás, por ejemplo Colombia, que a pesar de no tener un gran número de minas en el monitor, sí tiene minas que son consideradas altamente problemáticas de acuerdo a las alegaciones, como lo Ujú. es la mina de níquel de Cerro Motoso, que cuenta con varias alegaciones. Ok. Más adelante, guardemos eso un poco para Epa, más tarde.
Perfecto. Y las alegaciones de derechos humanos, de abuso de derechos humanos se ven en una amplia gama. Entonces, una de las más comunes que vemos es aquellas relacionadas con la garantía al derecho al consentimiento previo, libre e informado. Em, y lo grave de esto es que entra a, digamos, a frenar las operaciones. Entonces, no es conveniente ni para la empresa, que además Ni hizo mal para la la comunidad. consulta, pues se alega que hizo mal la consulta, ni para la comunidad que no está satisfecha o que se entera que hubo una consulta en algún momento de la cual no participaron, pero es un Ujú. caso muy recurrente. Y por ejemplo, uno ve en el caso de la mina de Las Bambas en Perú, que es un ítem recurrente, protestas en torno a la falta de consentimiento libre, previo e informado, y en muchas ocasiones también eh, a que las comunidades se sientan suficientemente compensadas por los impactos o que se cumpla con la compensación que se prometió. Entonces, en muchas Ujú. ocasiones es como a nosotros nos dijeron que nos iban a construir una carretera y han pasado 10 años y la carretera no está, o han pasado 5 años y la carretera no está, o nos dijeron que iban a haber empleos locales y los empleos no están. Eh, y así, O sea, hay empleos, pero no son para los locales no son y para los locales, no son para los exacto. locales tal cual. Y obviamente, insisto, hay que ver el caso de Mina Mina, pero lo que sí Ujú. sabemos es que hay un patrón muy recurrente de que estas vulneraciones ocurren en Sudamérica. También hay muchas vulneraciones asociadas a la industria del litio, también en Chile. Eh, Particularmente ahorita hay bastante conflictividad alrededor de la región de Antofagasta, eh, por temas de consulta previa también relacionada a pueblos indígenas, pero los abusos van en muchas dimensiones. Por ejemplo, otra dimensión en la que vemos muchos abusos de derechos humanos tiene que ver con afectaciones al derecho al medio ambiente sano, específicamente también con lo que tiene que ver con acceso al agua, contaminación del agua. Muchas veces eh, se ven, por ejemplo, derrames de eh, sustancias Sustancias. tóxicas y Ujú. ese tipo de vulneración de derechos humanos, además, vemos después en los siguientes años que se traduce en vulneraciones al derecho a la salud y el acceso a medios de subsistencia. Entonces, por Ujú. ejemplo, eh, vemos casos como eh, en México, que hay una mina del Grupo México que se llama, cuando tenga el nombre lo Aparecerá, devuelvo, pero aparecerá. donde hace 8 años hubo un derrame y hasta hoy día se siguen viendo impactos en la salud. Entonces, por ejemplo, se ven deformidades y eso, digamos, impacta en la vida diaria de las personas. Ujú. Entonces, por ejemplo, es una mina en Sonora, ya me acordé, y Ok. las mujeres han reportado, por ejemplo, que por verse deformadas por los tóxicos en el agua que han dejado de salir al público. O sea, es además como un impacto como absolutamente fuerte en el día a día. Vemos, digamos, sabemos que el sector minero además es supremamente peligroso en materia laboral. La Eco. minería no es un trabajo particularmente seguro, pero los impactos en materia de muertes de trabajadores por accidentes, pues digamos, al igual que en el resto del sector minero, son bastante recurrentes. Vemos ataques asociados a defensores de derechos humanos, ya sean impactos indirectos, donde digamos no se puede atribuir a la empresa en particular, pues porque cuando hay un ataque, a veces digamos dibujar esa línea es difícil, a pesar de que sabemos que hay unos patrones recurrentes cuando hay una persona que es muy vocera de, por ejemplo, que hay ciertas vulneraciones de derechos humanos y por parte de la empresa, no alegan eso, y Ujú. luego de esto esta persona recibe amenazas, es asesinada. Bueno, sabemos que el patrón es Se recurrente muda, se y desplaza. más recientemente Ujú. está el tema de litigios estratégicos, no, litigios, lo que se llama SLAPs, que es como estos litigios que van dirigidos particularmente a personas defensoras de derechos humanos, un poco con el ánimo de silenciar y censurar, ya sea calificándolos de haber, de, digamos, no sé, la empresa demandándolos por alegando que han incurrido en actividades de terrorismo contra la empresa, eh, por difamación, bueno.
hay una amplia variedad. En este monitor lo que se ve es de todo. De todo. Lo que casi siempre está, o sea, yo creo que, digamos, decir que haya pues una categoría que uno diga como, no, es que se lleva por delante a las demás por mucho, no. Ujú, Hay definitivamente mucho más en lo que tiene que ver con impactos al medio, al ecosistema. Eso sí se ve mucho y ujú. se ve, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, violaciones a los estándares ambientales. Eh, Se ven muchos casos que, por ejemplo, en litio, por ejemplo, se ve muy seguido como sobreextrayeron y está dañando el ecosistema. Ya, ya Muy se seguido, pasaron. sí. Ok. Como la autoridad, cuando está presente la autoridad ambiental, se ve mucho. La autoridad ambiental revisó y estaban sobreextrayendo, entonces va a poner una multa. Se ve mucho de eso. Ok. Y mucho lo que decía del consentimiento libre, previo e informado, particularmente en relación con pueblos indígenas, también se ve. Eh, pero son temáticas recurrentes y lo que para mí además es súper claro de todo esto es que es como una situación que se vuelve una situación de capas, ¿no? Entonces tienes un proyecto que tiene una mala consulta y adicional a eso prometes unas compensaciones que Que no nunca existen. llegan y entonces pues No. tienes impactos ambientales que la gente no está esperando y que están mal medidos y que van en contra de como de las normas ambientales, pues, y tienes ahí una, tal cual una mira de problemas. Eh, entonces, eso es un poco de lo que se ve, digamos, como de lo que vemos en el monitor. Claramente cada país y cada caso tiene su particularidad y uno Ujú. podría tener una sesión hablando de un solo caso, eh, De pero esa es, largo. digamos, la foto global, ¿no? Lo que Ok. nosotros vemos, también vemos, pues, impactos, evaluamos, no es, digamos, como el caso más recurrente en el monitor, pero sí vemos muchos casos de discriminación de género, desde en materia de la industria en general, como hasta industria en general, como tomarse licencias de maternidad, mujeres que se dan cuenta que están recibiendo menos que sus pares, Uf. etcétera, hasta eh, pues temas ya más relacionados con los impactos negativos de las, pues digamos, la contaminación minera deja en las mujeres. Y hablábamos mucho de este caso que te comenté en Sonora, de la Ujú. contaminación del río Sonora por una mina Grupo México, que alegan, pues tuvo al final impactos en la salud de las mujeres y las mujeres reportan no poder volver a salir porque no pueden volverse a ver en el espejo, porque, o sea, es una cosa además que baja los niveles muy personales de la gente. Insisto, cada caso tiene su particularidad, como que no quisiera como dejarte enfatizar en eso, Ujú. eh, porque creo que, digamos, a veces estas imágenes globales pierden de vida como las historias de vida de la gente. Total. Eh, La generalización, por decirlo de alguna Ujú, manera. sí, tal cual. Algo que yo siempre, o bueno, más o menos desde, iba a decir siempre, pero desde hace más o menos unos 6 o 7 meses me he interesado mucho por este tema en particular. Y de hecho, he querido hacer un documental o algo de este estilo ahora que estoy en este tema de la divulgación, sobre el litio, el cobre y el níquel en Colombia, especialmente Ujú, esos tres minerales, porque me parece que son, cada uno tiene sus particularidades, como tú dices, y más allá de, obviamente, de las situaciones eh, sociales y demás, hay una visión también y una responsabilidad por parte de, como del gobierno o del Estado, y también desde la mirada del sector público. Creo que cada quien tiene sus responsabilidades. Y cuando hablamos de esto es para meternos de lleno en la conversación colombiana y desde tu visión, ¿cuál es el rol que tiene, el rol y el potencial que tiene Colombia en esta cadena global? ¿En qué estamos? ¿En dónde nos paramos cuando hablamos de Colombia? bueno, entonces, ¿por dónde empezar? Lo primero es decir qué tenemos, qué no tenemos y qué principalmente se ve en, digamos, en todo lo que tiene que ver con minerales de transición. Lo que sí sabemos que tenemos, porque tenemos la mina más grande de níquel en Sudamérica, es níquel. Ya venía hablando del caso de Cerro Matoso, que, eh, si no estoy mal,
es de South 32, aunque creo que está en proceso de cambiar de dueños, entonces puede estar equivocada acá, creo que estaban en proceso de Ok. negociaciones, pero no sé si se concretó o no se concretó, etcétera. Em, y que, bueno, también ha sido una mina que ha sido bastante problemática, tiene un litigio tuvo un litigio en la Corte Constitucional, entonces sabemos un poco por dónde va esa historia. Ha tenido además una historia muy fuerte de sindicatos, impactos a pueblos indígenas, en fin, digamos, como un poco dando la imagen de lo que sabemos que tenemos, pero adicional a eso tenemos, eh, en Colombia sí tenemos cobre, y tenemos además varios sitios donde se ha buscado incentivar la exploración de cobre. Yo creo que los dos casos más icónicos en este momento es el caso de la mina Anglo Gold Ashanti en Jericó, también en proceso pues de entrar a la extracción. Y el caso de Libero Cobre también en proceso pues no, de formalizar sus permisos y entrar en extracción. Digamos que eso, Ujú. afortunadamente, digamos, sí, afortunadamente porque ha sido un proceso muy controversial, eh, ambos con procesos pues, de resistencia en materia de organizaciones locales. Eh, Y últimamente Jericó tuvo ahí un buen, llamémoslo, un buen bombazo mediático sí, con todo el proceso, la liberación de estas personas, que justamente de tú los 12 ahorita mencionabas, campesinos. que tú mencionabas no solamente que ellos estaban buscando defender sus tierras y que los estaban acusando de terrorismo y pues de Ujú, usar cosas, o sea, cortar una valla con un alicate era un terrorismo pues profundo, pues. tal cual. Y esto, digamos, se está viendo en aumento. Este tipo de litigios se está viendo no solo en aumento en, en el sector minero, sino en general, como si hay una reducción del espacio de la sociedad civil, donde lo que se considera violento, no, terrorismo, no, pues digamos, cada vez es más fino, más peligroso, eh, pues para quienes buscan como eh, hacer valer sus derechos. Pero lo que sabemos es que en el panorama está eso, es lo principal. Digamos que también, de cierta forma, el oro se considera un mineral de transición en ciertos escenarios, eh, que sabemos que en Colombia hay definitivamente. Eh, pero, digamos, si nos fuéramos a concentrar, para mí lo principal está en níquel, pues precisamente por el tamaño de esta mina que tenemos, y el cobre. Y hay muchos sitios de los que podríamos hablar. También hay mucho en cobre, también tenemos minas en el Pacífico. Tenemos una del Roble Mining, eh, que tiene un caso ahorita abierto por incumplimiento de pagos a regalías, pues alegan. Ok, Eh, Acá como trayendo cada caso que recuerdo. ¿qué recuerdas? Eh, y ya, eso es lo que hay ahora. Lo más importante no solamente es los minerales que tenemos, sino dónde los podemos explorar, pues aquí en Colombia, ¿cierto? Y la siguiente pregunta va hacia cómo se está abordando esa conversación a nivel político e institucional. Nos mencionaste algunos temas con el cobre, nos mencionaste como otras zonas donde se puede explorar. Entonces, como, ¿qué nos puedes decir al respecto? Yo creo que eso estaba un poco al centro de lo que son las conversaciones, de estas como alianzas estratégicas de minerales de transición con la Unión Europea, y estoy segura que vamos a ver un poco de eso en el Congreso de la CELAC en Santa Marta, CELAC, que es, si no Ujú. estoy mal, la última semana de noviembre. Mm, yo siento que gran parte de la conversación ha estado ahí. Creo que la conversación no ha estado tan conectada, o al menos desde mi punto de vista, em, a lo que tiene que ver con eh, la transición energética, o lo que es más bien como otras áreas de minerales críticos, como ya venimos hablando, inteligencia artificial, un área, y guerra, pues sector armamentístico, otra área. Se ha hablado un poco como de la necesidad de explorar nuestros minerales en este contexto, pero siento que eso no se ha materializado, desde mi perspectiva, en planes muy concretos. Eh, Siento que eso va a aparecer más en el término de estas alianzas estratégicas. Eh,
que sabemos que ya ha habido en América Latina, no necesariamente en los mejores términos, pero seguramente vaya a haber un poco más fomentado de eso. Sé que, digamos, por ejemplo, en el caso de lo que tiene que ver con las, ¿cómo se llama esto? Esas mismas. No, perdí el término. Lo que tiene que ver con la regulación en materia de eh, desarrollo de proyectos de energía renovable. Sí se ha Ok. hablado de una desregulación y de la necesidad de acelerar esos procesos, pero también desde una perspectiva como muy consultiva con las comunidades. Pero no necesariamente creo que ha habido esa conversación tan clara en el caso de minerales de transición. Donde sí he visto que está Colombia muy presente en lo que tiene que ver con minerales de transición es en el escenario internacional y en todo lo que tenía que ver con el foro sobre extracción de responsable de minerales eh, la OCDE, que fue, si no estoy mal, en mayo. eh, el delegado de Colombia dijo que iba a presentar ante la UNEA en diciembre un tratado sobre minerales críticos de transición y digamos que su posición tiene mucho que ver con precisamente como la extracción responsable, etcétera. Yo siento que digamos como la posición a nivel internacional es un poco mucho más fuerte que la posición como desde lo que yo he visto en el ángulo nacional. Puedo Ujú. estar equivocada, pero es digamos como haciéndole seguimiento a toda esa conversación, pero siento que digamos por lo menos en perspectiva internacional sí han sido muy claros y de hecho desde la COP de biodiversidad vienen con esta idea de un tratado para la extracción responsable que tenga que ver mucho con, eh, no sé, de hacer visibles los inventarios de cada país, de minerales de transición, para asegurarse que digamos no se generen eh, disputas a nivel Especulaciones. geopolítica, especulación, que se sepa claro, por ejemplo, y esto es algo de lo que se ha hablado y sobre eso hay un montón de posiciones, que en las contribuciones nacionalmente determinadas, estos instrumentos donde cada país pues, pone sus metas de mitigación, adaptación y lo que necesita para llegar allá, O más eh, conocidas como NDCs. más conocidas como NDCs, eh, por sus siglas en inglés, Por eh, sus siglas en por inglés. sus siglas en inglés, para no confundir acá a Ujú. nadie, eh, se ponga, por ejemplo, cuáles son las necesidades en materia de minerales de transición. O sea, cómo se ve, cuántos minerales yo necesito, ¿sí? Para Ujú. que yo sepa que Colombia necesita X cantidad de litio, cobre, zinc, bla, 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 y sé que Estados Unidos necesita A, B, C, D, y que sé que, qué sé yo, Francia necesita esto, de tal manera que nosotros no estemos compitiendo ni acumulando minerales que nadie necesita, se estén Ujú. sobredemandando y que en efecto vayan en línea, digamos, con las necesidades de transición de cada país. Yo siento que el rol, o sea, lo que yo he visto con esa conversación es una conversación que desde mi perspectiva no se ha desarrollado tanto a nivel nacional como sí se ha desarrollado a nivel de una posición internacional muy clara. Ok. Eh, y ya. Ok, me resulta, podríamos hacer aquí doble clic rápido a que ves que sea esa visión de nacionalmente esa conversación está debajo de la alfombra, pero internacionalmente somos lámpara que resplandece. O sea, Yo creo que cómo ves eso, eso? eso, eso responde a muchos factores y creo que ahí sí me meto más con mi rol de politóloga. Eh, Colombia siempre ha tenido por lo menos en materia de política exterior, siento que ahorita está un poco más conectada con el gobierno, pero nosotros hemos tenido escenarios donde en gobierno Uribe nosotros estamos liderando iniciativas de derechos LGTB en la Asamblea de la ONU, eh, Y aquí, y ahí, que acá nadie sabía nada, y ok, allá en la Asamblea General, la gente más pro LGTB ujú. Y de la aquí, historia. Entonces siento que esa desconexión como entre política internacional y política nacional siempre la ha habido. ok, Eh, Creo que un poco más de coherencia esta vez, como porque está un poco más relacionada, ujú. pero es una desconexión que siempre ha habido, como que va un poco más rápido, aunque en este caso entiendo que la posición sobre minerales de transición es muy como muy promovida por lo que es el gobierno. Entonces, como que sí hay un poco más de conexión que en otras ocasiones, pero sí, digamos, como encontrar que un tema tiene más fuerza en ciertos espacios de incidencia internacional, pero no necesariamente a nivel nacional, eso sí es de toda la vida del país, Colombia, tierra querida, o sea, me tal encanta. cual. Me encanta. Y como cerrando este bloque de temas colombianos, ya existen unas afectaciones sociales y sería vivir debajo de una piedra
no mencionar que en cada departamento de Colombia, o al menos en cada departamento de Colombia, hay una disputa de este tema. Es decir, ya sea por el cobre, ya sea por el litio, ya sea por el coltán, ¿cierto? Que no es tan, llamémoslo, no es tan sonado, pero traigámoslo a la conversación y decir como, hombre, mejor dicho, tendríamos que hacer un monitor, asumo que no sé si existe o si existe, les dejaremos el link, pero es como un monitor de cómo están los minerales en Colombia y de cuáles son esas problemáticas y todo lo demás. Me parece interesante eso. Si Colombia se mete de lleno en esa carrera por los minerales de transición y los críticos, ¿cómo ves que esta vaina se vaya a volver? ¿Peor? ¿O una conversación más abierta y más transparente de este tema haría crear salvaguardas y todo este tema? ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo creo que tal cual, como una conversación abierta, yo creo que hay muchas cosas en materia de regulación que tienen que pasar primero. Ok, Eh, en Colombia no existe una regulación muy clara sobre empresas y derechos humanos, empecemos por ahí. Eh, y creo que eso es lo primero. Eh, ok, la necesidad de que las empresas lleven a cabo diagnósticos en materia de vida y diligencia en materia de derechos humanos, ujú, principal, porque al final y al cabo, incluso si son las empresas públicas, eso no nos asegura que haya un cumplimiento en materia de derechos humanos. Y por ejemplo, si nosotros nos vamos a ver el caso Chile, con lo que es Codelco, ujú. pues sabemos que Codelco no tiene un historial Muy bueno. particularmente fuerte en lo que Ujú, son como derechos humanos. De hecho, vemos un montón de alegaciones relacionadas a cobre y litio eh, vinculadas a las actividades de Codelco. ujú. Y eso es un histórico, o sea, uno entra al monitor y ahí están. Eh, Creo que eso es como de las cosas principales. Tiene que haber un plan claro, además de cómo se van a ver beneficiados a nivel local, si es posible, las comunidades, ¿no? ¿Qué pagos se van a dar? ¿Bajo qué modalidad? Todos estos detalles. Y cómo se asegura que esas modalidades, digamos, no generen eh, ni dependencias, eh, Ujú. ni tampoco como, digamos, un crecimiento económico acelerado que termine en lo que ya hemos visto en otros sitios donde hay minería, que es como inflación, prostíbulos, bueno, todo lo que sabemos que pasa, digamos, cuando hay un crecimiento económico, digamos, sin, Desbordado. sin, sin planeación y demás, porque digamos en Colombia tenemos algunos como casos muy puntuales digamos, de regalías bien manejadas que no duran mucho, como donde hay como buenos planes de educación, buenos planes de salud, la gente completa su escolaridad, digamos, no ve la necesidad de salirse antes porque los salarios de la mina son mucho más altos, entonces prefiero no terminar el colegio y irme a la mina. Ujú, Eh, digamos, lo que sí vamos a ver en cambio es precisamente si no hay un plan en torno a minerales de transición, en general debería haber frente a minerales de transición y hay una conversación más grande frente al código minero, pero a eso nos vamos a meter. Si solo hablamos de minerales de transición, hacerlo muy en el marco de como, bueno, nos vamos a meter en la oferta de minerales de transición, ¿cómo lo vamos a hacer de tal manera que eso se haga de acuerdo a todo lo que tiene que ver con pues la licencia social. ujú. Eh, Correcto. y asegurándonos que los beneficios pues vengan para acá, porque nosotros vemos, digamos, además en el monitor de minerales de transición, que además la gran mayoría de las empresas relacionadas a minerales de transición no son empresas del país, son empresas del norte global. Extranjeras. Ok. Entonces, claro, ahí está, digamos, obviamente como entendiendo que, digamos, nadie nos asegura que la empresa local pues haga el mejor manejo posible, creo que para eso se necesitan unas salvaguardas adicionales, Ujú, pero si hablamos de justicia en materia de distribución de beneficios, pues ya ahí nos interesa que en efecto a nivel local se reciban beneficios y que esos beneficios además bajen a la población local. Incluso en algunas zonas de Australia, lo que se está ensayando con comunidades indígenas es temas de cobeneficios, ¿no? Y que tengan un asiento en la inversión,
obviamente se piensa como mucho, como, bueno, cómo va a ser el ticket de entrada, pues porque el ticket de entrada es muy costoso, entonces cómo se ajusta el ticket de entrada, como todo un plan de como beneficios compartidos, lo que se llama beneficios compartidos o Ujú. digamos, como co-ownership, todo lo que tiene que ver con eso, pues es una salida a evaluar. Yo no creo que sea la panacea, creo que en muchos escenarios eh, no hay nada que vaya a resarcir, generar ciertos impactos ambientales en un Total, sitio sagrado, total, nada, pero creo que es importante explorar múltiples opciones y salidas. Em, y obviamente como todo en el marco como pues del consentimiento libre y previo informado de las comunidades locales, así como pues en los casos particulares donde hay pueblos indígenas, pues eso está, pueblos afro. Mm, cuando mencionas como dónde podría entrar estos pueblos indígenas, por ejemplo, en el caso de Australia, invitamos entonces a conversar sobre la cadena de valor. Es decir, ¿qué sería más rentable para una población? Estar en la exploración, estar en la explotación, lo que tú decías como en el co-ownership o algo del estilo. Como para generar una conversación al respecto, cómo está organizada esa cadena de valor? Si nos podrías dar como a grandes rasgos y dónde se concentra el poder, ¿cierto? Bueno, Eh, yo, pues yo, yo creo que ese sería como el punto. tal cual. Entonces, acá hay muchas cosas porque, digamos, la cadena de valores es gigante, ¿no? Eh, ¿Qué tenemos en la cadena de valor? Tenemos lo primero, pues exploración y extracción, que es obviamente mi foco particular, que es el foco de pues, la extracción minera de estos minerales, y yo creo que a donde hemos inclinado esta conversación está luego procesamiento, luego fabricación de componentes e incorporación en las tecnologías. Y de últimas está pues todo lo que tiene que ver con reutilización y reciclaje, que también es una conversación supremamente importante porque los minerales de transición en su mayoría, a diferencia de, no sé, los combustibles fósiles, si uno piensa como en términos de extracción, no son reutilizables. En cambio, los Ok, minerales de transición sí se pueden reciclar. Eh, Obviamente, digamos, como no en ese momento las tecnologías no son lo suficientemente costo eficientes como para que eso sea un campo atractivo, que es un problema, pero tienen esa ventaja. Eh, Dicho eso, donde más está, yo creo que hay un poco digamos, por decirlo así, de poder en todo, como desde la exploración y la extracción, digamos, las ganancias de las empresas mineras no son cualquier cosa, eh, hasta la integración en tecnologías, que yo creo que es donde, digamos, lo que es como ya la construcción de los vehículos eléctricos, incorporar la batería, eh, en los casos de, no sé, los paneles solares, pues la generación como ya del panel en general, o la instalación de las turbinas, pues como las alas de las turbinas, no las sé, aspas. sí, tal cual. Todo, digamos, está, toda esa parte, yo creo que es como, digamos, del donde la industria, digamos, ha adoptado, desde mi perspectiva, un poco de mejores prácticas, ¿no? Pues nosotros, además del mineral, del monitor de minerales de transición, tenemos otro producto que es el de el Renewable Energy Benchmark, como el benchmark de las energías renovables. Y ahí se Ujú. evalúa, digamos, el desempeño en materia de derechos humanos de las empresas en lo que tiene que ver con pues, el desarrollo, tanto desarrolladoras como desarrolladoras de proyectos, como aquellas que desarrollan de por sí las tecnologías, ¿no? Como sacan el panel solar y lo venden, o sacan las partes para luego hacer el panel solar y demás. Y ahí se ven una serie de mejores prácticas, digamos. No se ven tantas alegaciones de derechos humanos como se ven en la minería. Ujú. eh, Se ven como unos estándares de debida diligencia en derechos humanos mucho más fuertes, unos mecanismos de reparación mucho más fuertes, sin decir que sea la panacea, pero digamos, se ve un poco más como el carácter nuevo de la industria Ujú. en el sentido como de responder un poco como más a esos estándares de derechos humanos, yo creo que en lo que tiene que ver con la exploración y extracción. Y ahorita estamos hablando obviamente del sector formal, porque también hay mucho de lo que es la minería ilegal y Y eso es, artesanal. y eso ya es otro calado, es decir, Sí, tal cual, tal cual. Y cuando nos uno se va, vamos. por ejemplo,
pues no sé, lo que es los casos de República Democrática del Congo, pues sí vemos muchas vulneraciones, como digamos, asociadas a empresas eh, involucradas en este negocio, pero también vemos un montón de abusos constituidos digamos, en la escala de la minería artesanal, ¿no? Ujú. Entonces también, pues cabe aclarar ahí que pues dentro de esta cadena hay de todo y dentro de la extracción hay de todo. Em, No, no. Bueno, si quieres termina tu idea no, no, y no, voy no. yo. No, es que me hiciste acordar, tal cual lo acabas de decir, no sé si es en ese país, creo que es RCD, RDC, Ujú, creo que es como lo más, ujú, porque hay dos Congos, ¿no? Lo que entiendo. Pero hay una película llamada Diamantes de Sangre, ujú. donde interpretada por Leonardo DiCaprio y otras personas, pero el elemento es que todo el tema de los diamantes se da en medio de una lucha interna donde terminan siendo minerales pues piedras preciosas financiando a grupos armados o autodefensas o cualquier otro tipo de terrorismo, que es una película, llamémoslo, que ya tiene sus 20 años, 15 años, Sí, un tal poco cual. más. Y hay mucho de eso y otras cosas como desplazamiento forzado, como condiciones de trabajo precarias, como limitar el Reclutar. acceso a medios de vida, medios de subsistencia claves de las comunidades locales en el marco de la extracción de estos minerales. Y tengamos en cuenta además que la República Democrática del Congo es uno de los países donde más hay lo que es cobalto y cobre. Ok, No es o sea, yo digamos, si no estoy mal, es el que más tiene cobalto y es de los principales en cobre, porque cobre también ok. entra a Chile, dentro de los principales, ¿no? Entonces, pues eso habla un poco como además de las dificultades de cada país. Y en este caso creo que es importante decir, como los actores obviamente están las empresas, pues porque sabemos que gran parte de esto se ubica en el norte global. El caso de Chile es un poco excepcional, pero también vemos, no sé, empresas como muy presentes como lo que es China Minerals and Metals, Glencore, Río Tinto, bueno, que sabemos que tienen una gran cantidad de subsidiarias además en diferentes países. Pero luego está la pregunta por el procesamiento. Bueno, y cada mineral tiene como además sus dinámicas. Sabemos que el litio, y principalmente en el triángulo de Chile, en el triángulo de litio, está Chile, Ujú. Argentina, bueno, también están otros países como Chile, Argentina, Bolivia. Luego sabemos que hay otros países donde también encontramos cobre y litio como Perú. Luego también sabemos que, por ejemplo, en Brasil tenemos mucha bauxita. Obviamente la bauxita es como además de esos minerales que son como interesantes porque dependiendo de la trayectoria de mitigación en materia de energías renovables, cambia su demanda. Ok, Y eso no lo podemos predecir mucho. O sea, nosotros sabemos que el cobre sí o sí, no importa la trayectoria de transición, no importa si nos vamos, decidimos el día de mañana, vámonos todos por eólica, todo lo que volvemos eólica, sabemos que la demanda es estable, es va a decir, se va a seguir. necesitar igual, sea la mitad, digamos, la mitad paneles solares, la mitad eólica, así poniéndolo muy coloquialmente, o si sabemos que es Sí, todo paneles solares, eh, todo solar, pues sabemos que cobre sí o sí se va a necesitar, la bauxita no es tan claro. Y lo mismo pasa con el grafito, que igual el grafito es además de esos minerales que están supremamente concentrados en una ubicación, es ubicaciones chinas. Y al igual que las tierras raras. Y con el procesamiento pasa algo similar y es que está muy concentrado y en este caso sí es del 60, casi el 80%, si no sé si según las últimas cifras, de los minerales de transición, así en amplio, se procesan en China. Eh, entonces, pues nada, ahí tenemos una cadena altamente concentrada, con obviamente muchos intermediarios, muchas empresas, y al final de la cadena, pues vemos cómo pues están las empresas de energía renovables. Yo creo que una de las, digamos, como de los pasos más importantes, obviamente, es exigir debida diligencia en todos los escalones en materia de derechos humanos, pero ayuda mucho que quienes son los consumidores finales, es decir, estas empresas de desarrolladoras, eh, tengan, digamos, la trazabilidad clara. Digamos que me puedan decir a mí, nosotros hemos hecho el proceso de trazabilidad y sabemos que nuestras cadenas son libres de trabajo forzado. Sabemos que trabajo forzado no solo
en lo que tiene que ver con la extracción de minerales y el procesamiento, sino en el desarrollo de las tecnologías. Sabemos que se han visto muchos casos de trabajo forzado relacionados a lo que es la parte eh, donde habitan las poblaciones de Uigur en Ok, China. Y pues de hecho en Estados Unidos hay toda una iniciativa a nivel legislativo sobre limitar la entrada de paneles solares que no puedan certificar que no estén involucradas en trabajo forzado. Y esas cosas pues obviamente tienen mucho del toque geopolítico, o sea, para nadie es buen, un buen, secreto, no es solo caridad, pero sí es importante, digamos, tener esa conversación de cómo tenemos cadenas de suministro limpias eh, en materia de derechos humanos, trabajo forzado, bueno, etcétera. buena suerte, Charlie, con eso de hacerle seguimiento a esas cadenas de suministro. O sea, es un reto. Em, yo estoy aquí haciendo unas anotaciones de cada capítulo. Yo creo que voy a dejarlo por acá, no sé, pero de cada capítulo me llevo muchas ideas. O sea, el intercambio de ideas es bien interesante. La transición, bueno, ya lo pongo de esta manera, Nata. Las transiciones que han existido han generado más injusticias y han traído nuevas injusticias, Uh -huh. ¿cierto? Entonces, cuando fue el carbón, el boom del carbón, no creo que Londres la haya pasado muy bien, no creo que Reino Unido la haya pasado muy bien. Cuando fue el boom del petróleo, lo mismo. Cuando fue el boom de la nuclear tuvo un boom y luego se cayó eh, por, por, eh, por Chernóbil y entre otras, pero ¿cómo hacemos que no se generen nuevas injusticias? Esta es la pregunta del millón, pues, y me gustaría cerrar, de hecho, con esta pregunta, Nata. ¿Qué estándares o regulaciones podrían evitar que una nueva transición energética se construya? Es decir, que todos seamos descarbonizados y todos seamos electrificados, pero que haya una porción del mundo donde estemos mal de derechos humanos. Sí. Lo primero, pues a nivel, lo que venía diciendo, a nivel de norte global, hay mucho que trabajar en materia de reducción de demanda energética, asegurarse de que en efecto las renovables no estén sumando una nueva demanda, sino simplemente reemplazando la demanda ya existente de combustibles fósiles. Y eso implica pues iniciativas relacionadas, no tanto como regulaciones, pero sí iniciativas de política pública relacionadas con lo que tiene que ver con cambiar, digamos, esas áreas que son energéticamente más intensivas por unas energéticamente menos intensivas. Pasar, digamos, de la construcción de vías amplias para carros donde solo una persona a sistemas de transporte público masivo, rápido, costo eficiente, porque pasa mucho como en estos ejemplos muy interesantes que hay en Europa, que es más económico, casi 100% más económico tomar un vuelo de Londres a París que tomar un tren, a pesar de que el tren es 3 horas, es muy Ujú. rápido, pero el costo es mucho más alto y la idea es que este costo no se suma o incentivar el uso del transporte público, como es el caso de generar estos pases donde ya existe el transporte público y se paga una vez al año ilimitado y eso Ujú. asegura que la gente la piense 2 veces antes de coger el carro. Y Ok, obviamente no, digamos, como sabemos que esos sistemas de transporte públicos existen, son posibles, lo importante es, digamos, como meterle plata a esa arquitectura, pues, digamos, a la arquitectura detrás de eso. Creo que para mí eso es lo principal, como si en reducción de demanda podemos tener unas políticas maravillosas de minería acá, pero hay cosas que sí o sí no van a dejar de existir y son los impactos ambientales de la minería. O sea, podemos tener a la población muy contenta en materia de, y esto es como medio irónico, digamos que podríamos salirnos más como de, bueno, nos hicieron consulta y todos estamos de acuerdo, etcétera, pero si existen impactos ambientales, a mí nadie me va a decir que el día de mañana la gente no va a salir a decir como, ¿qué hubo? Es que ya no puedo tomar ujú. agua del río. Eco. Eh, Dicho eso, como para mí esa es la primordial. Si no entramos a regular la demanda energética de los países del norte global, pues vamos a tener un montón de minería acá eh, de forma desenfrenada, como sin un absoluto, sin una necesidad además de parar o de decir como, oiga, sí, definitivamente
necesitamos pues repensarnos un poco eh, hacia dónde va esa minería y cuál es el impacto local. Dicho eso, yo Ujú, sí creo que hace falta un tratado global en materia de extracción de minerales críticos. Para mí ese es el segundo vital, porque siento que en un contexto donde hay un aumento de guerras, donde la energía, donde la inteligencia artificial está en su boom más ujú, alto, con una cantidad con una, digamos, además, con unas ganancias exorbitantes, eh, siendo digamos, de las empresas mayor, como más cotizadas en la bolsa, nosotros como se vuelve una competencia además entre la transición y otras industrias, eh, ujú. donde todo el mundo va a hacer la carrera por acumular. Total. Para mí, to- este tratado además permite, digamos, que sepamos de forma muy clara qué demandas hay, cómo nos aseguramos que la extracción sea justa eh, para cada país. Igual siento que en el mundo del extractivismo siempre hay muchas limitaciones, obviamente todo poniéndolo en esto. Eh, y sobre eso, como el tratado además eh, tiene que abordar obviamente también como a nivel local unos mínimos, ¿no? Lo Ok. que se espera en materia de beneficios compartidos o de los beneficios que reciben las comunidades locales, creo que eso es clave. Incluso me acuerdo como en esta iniciativa de la Asamblea del Secretario General de la ONU que sacó sus principios en torno a los minerales de transición, hubo toda una discusión respecto a qué se deberían tener esos principios y que no, y en esa discusión además se llama a un tratado, porque precisamente se ve como es un tema súper difícil, no solo por la competencia global por los minerales, sino por el carácter acelerado de la transición y, Ujú. o sea, acá claro que acabo, o sea, me parece súper importante recalcar, creo que no lo había hecho, es vital la transición, yo no, en ningún momento Ah, no pretendo decir como no, exacto. la No transición estás en, no terrible, no estás la en hagamos, contra de ella. Ujú. no estoy en contra, claro, creo que eso es vital, pero sí es vital, digamos, como tener esa claridad en materia de eh, para dónde va la demanda, para dónde va la oferta de los minerales, de quién es la demanda de los minerales, en este punto particular en materia de sector, cuáles se priorizan, qué necesita cada país, creo que eso es clave. Y a nivel local, eh, todos los temas relacionados a vivir la Agencia de Derechos Humanos, creo que es clave, por lo menos en lo que tiene que ver con el sector formal, ¿no? Porque Ok. en temas de minería artesanal y casos de minería ilegal no puedo hablar, eh, Total. pero sí hay unos buenos procesos de diligencia, nos aseguramos que tanto en el sitio minero como en el procesamiento, como en hasta el desarrollador, pues hay unos estándares mínimos en materia de derechos humanos. Eh, Igual creo que siempre vale la pena hacer la pregunta como por el extractivismo, por el afán de tener todo más grande, consumir más. Creo que esa es otra, obviamente es otra dimensión y es una más filosófica quizás, de la que Total. también nos podríamos demorar 15.000 horas hablando, pero la dejo acá porque me parece importante decir que no la ignoro, creo que es central. Y además, digamos, aunque mi abordaje es pragmático, porque viene mucho a investigar y decir como esto es lo que hay, esto es lo que podemos hacer, pues no quiere Ujú. decir que esa pregunta no esté y no sea importante y yo creo que de hecho es central no solo esta transición, sino nuestra existencia en el mundo Las, hoy mu- ahora. las múltiples transiciones que nos abordan como seres humanos. O sea, yo creo que también es esa la pregunta. Pues Nata, muchísimas gracias por tu tiempo. Siento que fue una conversación extensa y Sí, genial. A mí me encantan los podcasts largos. A ti, de hecho, te gustan los que duran 10 minutos y acabamos. Pero buenísimo. Óyeme, no sin antes irnos, eh, ¿por qué alguien debería escuchar este episodio? En tus 15 segundos, 20 segundos, ¿por qué alguien debería sentarse a escuchar este episodio? listo. Entonces yo creo que mucha gente cree que la transición energética es como algo que es muy blanco y negro, ¿no? Es como combustibles fósiles negro, transición energética bueno, blanco, bueno, ya. Y yo creo que siempre es importante acercarnos a todos los problemas sociales desde una mirada pragmática, entendiendo que hay muchas repercusiones en cada proceso de transición. Creo que es una invitación a ver cómo
las dificultades que hay en ese proceso de transición energética, los costos sociales, no para ponerse en contra de la transición, sino para precisamente buscar hacer una transición más justa, eh, para asegurarnos de no seguir repitiendo los errores del pasado. Como queremos un futuro más justo, asegurémonos de que sea verde, pero que sea para todos. Estupendo, estupendo. Siendo esto, Nata, muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo. A todas, a todos, este fue el episodio número 9 de La Cosa Energética. Nos vemos el próximo martes y espero que tengan una linda semana. Chao, chao.